Tomen asiento, hermanos, y vamos a dejar a los pequeñitos que salgan del santuario para que vayan a su clase y que en esta noche también ellos reciban grande bendición, como esperamos también lo sigamos haciendo nosotros en este lugar. Aunque pasó la hora de los anuncios, sí me gustaría decirles, sobre todo a todos los que vamos a ir al paseo, que por favor procuren llevar Biblia e himnario. Si tiene himnario del que usamos aquí, el himnario bautista, llévelo porque vamos el domingo a tener los cultos allá en el paseo, y vamos a necesitar llevar la Biblia y el himnario. Así que están avisados para que, por favor, si tiene himnario, lo lleve. Muchas gracias. Les pido, hermanos, que abramos la Biblia allá en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Y de este capítulo 10 vamos a buscar los versículos 14 al 22, los cuales yo leeré en voz alta. Dice la palabra del Señor así en 1 Corintios 10, 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias a esta hora de la tarde por la bendición que nos concedes al congregarnos nuevamente delante de tu santa presencia en este santo lugar dedicado para la honra y gloria de tu santo nombre. Agradecemos también, Señor, esta porción de la lectura de tu santísima palabra, la cual sabemos siempre trae bendición a nuestra alma, y agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de meditar en ella para que en este momento la bendición tuya mediante tu Espíritu Santo, al usar la vida de este siervo tuyo, traiga la bendición a tu pueblo que tú has preparado. Te lo rogamos de todo corazón y con toda humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, 4 consideraciones ante la mesa del Señor. 4 consideraciones ante la mesa del Señor. Llegada la hora de comer o de cenar, sentados en torno a una mesa deliciosamente aderezada, por el ama de casa o por el cocinero o cocinera de un restaurante, tenemos frente a nosotros platillos atractivos a la vista, de exquisitos aromas y de sabores deliciosos, y los comemos saboreándolos y deleitándonos en forma extraordinaria. Pero en esos momentos suculentos, ¿se ha puesto a considerar sobre el laborioso proceso de preparación que hay detrás de cada platillo?
que nos comemos a grandes bocados y en pocos minutos? Bueno, en unos momentos más participaremos de los 2 elementos conmemorativos de la Cena del Señor. Y la pregunta es, ¿qué consideraciones podemos hacernos ante la mesa del Señor? Y en el versículo 17 encontramos estas 4 consideraciones que en esta noche nos haremos. La primera de ellas, la primera consideración es que hay un solo pan espiritual que satisface. Hay un solo pan espiritual que satisface. Vea lo que dice el versículo 17 en su primera parte. Siendo uno solo el pan, hasta allí. Siendo uno solo el pan. Qué importante es el pan para la vida. De hecho, la palabra pan es símbolo de todo tipo de alimento. Con la palabra pan simbolizamos o nos referimos al alimento en general. Y es muy importante porque hay que entender algo, hermanos. Cristo dijo ser el pan vivo que descendió del cielo. Cristo dijo ser ese pan único que satisface. Por esta razón vamos a ver que este pan espiritual que satisface es al que se refiere Isaías. Vayamos a Isaías 55, por favor, y no pierda de vista este pasaje. Vayamos a Isaías 55, versículo 2. Vea qué importante lo que dice Isaías 55, 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí Isaías está hablando, obviamente, de esa salvación que Dios quería dar a su pueblo en forma gratuita, sin que a ellos les costara nada más que la fidelidad a su Dios. Y esta expresión de Isaías es tan importante porque aquí encontramos 2 pensamientos básicos que confirman lo que estamos diciendo en esta primera consideración que debemos hacernos ante la mesa del Señor, la cual es que hay un solo pan espiritual que satisface. Ahora, ¿qué podemos decir de este pan único, de este pan espiritual que satisface? Bueno, es un pan que la gente pues desprecia. ¿Por qué? Bueno, la gente gasta su vida, sus esfuerzos y sus recursos en vano. Por eso el profeta preguntaba, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Bueno, al día de hoy esto es literal, hermanos, porque en una sociedad como la nuestra, incrédula, idólatra, ignorante de la palabra del Señor, pues, la mayoría de la gente, especialmente de los hombres que salen a laborar, al final de la semana o de la quincena, cuando reciben su salario, lo primero que hacen es gastárselo en el alcohol, en una fiesta con los amigos, y si algo le quedó, a ver si alcanza para el pan de la familia, para el sustento familiar de la esposa, de los hijos, y a ver cómo le haces eso, a ver tú cómo te las ingenias, le dice. Pero eso sí quiere que cuando él llegue esté la comida calientita y sabrosa. Y es que estamos hablando de que la gente gasta el dinero en lo que no es alimento, en lo que no es pan. Por eso el escritor, el profeta, decía claramente cómo la gente desperdiciaba su vida, sus esfuerzos y sus recursos en vano.
de una manera vana, de una manera inútil. Por eso también dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. El pan sacia el hambre. Cuando se gastan los recursos y los esfuerzos en lo que no es pan, obviamente no puede haber saciedad, no puede haber satisfacción, no puede haber, no se puede mitigar el hambre. Pero espiritualmente esto es una realidad también. Espiritualmente, si Cristo no es una realidad en mi vida, si no he recibido a Cristo Jesús en mi corazón, como recibo el alimento que me llevo a la boca y que como y que va al interior de mi cuerpo, de mi organismo, donde el estómago y los intestinos hacen su trabajo digiriendo aquel alimento y extrayendo todos los nutrientes, las proteínas, las vitaminas, los minerales y todo aquello que va a nutrir mi organismo y lo va a fortalecer y me va a mantener no solo vivo, sino con energía y con fortaleza. De la misma manera, si no recibo a Cristo en el corazón y Él entra a mi vida mediante su Espíritu Santo, entonces la persona hasta entonces está gastando su vida, sus esfuerzos y sus recursos en vano, porque en esta vida nada satisface plenamente fuera de Cristo. Hay gente que cree que por tener dinero, ahorros, una casa bonita, carros, las comodidades más modernas, piensa que ahí está la satisfacción y la saciedad para su vida. Y no vamos a negar que son una gran bendición y que todo eso nos da una gran comodidad y servicios pues que todos quisiéramos tener, pero que al final de cuentas la gente que tiene todo eso pero no tiene a Cristo prácticamente no tiene nada. Prácticamente no tiene nada, porque nada de esas posesiones, de esa riqueza, de esas comodidades le garantizan estar pleno, estar lleno, estar satisfecho. Y la prueba es que siempre va a querer más, que siempre va a necesitar más, a pesar de tener en abundancia todo. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar nuestra alma con su presencia es Cristo. Y la persona que tiene a Cristo en su corazón depende del Señor, y el Señor lo cuidará y lo sostendrá y lo fortalecerá y le proveerá. Y aunque no tenga esos lujos, esa riqueza, que la persona que puede tenerlo, esta persona tiene más. Por eso son importantes estas consideraciones, porque hasta la gente inconversa, que no tenía a Cristo en su corazón, llegó a decir frases importantes. A mí me gusta mucho una frase que un músico que ya murió y que no era cristiano y que seguramente ya está en el infierno, pero que era un gran músico, considerado casi un genio musicalmente hablando, un hombre llamado John Lennon, que formó parte de un cuarteto, el cuarteto de Liverpool llamado los Beatles. Este hombre en una de sus canciones decía, pues, que él conocía gente que era tan pobre que lo único que tenían era dinero. Y vaya que lo dice alguien que llegó a ser súper o multimillonario. Pero dijo una verdad muy cierta, a pesar de que no era un creyente en Cristo. Y esa es la realidad que hasta un incrédulo pudo ver. Por esta razón, hermanos, estamos diciendo que el pan espiritual que satisface es el mismo que la gente ha despreciado. ¿Por qué? Pues porque la gente gasta su vida, sus esfuerzos y sus recursos en vano. Por esta razón, dice Isaías, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Pero ¿qué más podemos decir de este pan espiritual? Pues que un pan espiritual que satisface es lo que la gente necesita oír
Necesita la gente oír la voz de Dios para obtener lo que su voz anhela. Por eso vean lo que dice este pasaje de Isaías 55:2 en su segunda parte. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma, y dice con grosura. Qué importante es oír la palabra de Dios, oírla con atención, oírla con fe, oírla con el deseo de recibirla. Cuando eso pasa, entonces, cuando oímos la voz de Dios con atención, entonces vamos a poder comer del bien que Dios nos da. Cristo dijo que el que no comiera su carne o su cuerpo y bebiera su sangre, no tendría la salvación, no estaría pleno, no estaría satisfecho. Esto fue algo que los judíos malinterpretaron. No solo los judíos, sino hasta los católicos, porque al día de hoy la Iglesia Católica sostiene que la hostia que el cura bendice es literalmente el cuerpo de Cristo, porque Cristo dijo que había que comer su cuerpo. Pero Cristo estaba hablando como en muchos sentidos, en forma figurada, en forma de metáforas, en forma de ejemplos, ¿verdad? Y Cristo estaba diciendo que había que comer su carne y beber su sangre, o sea, recibirlo como se recibe el alimento y que entre a nuestra vida, que Él more dentro de nuestro corazón. No se estaba refiriendo Cristo a comerlo literalmente, eso es un error de interpretación gravísimo en el que los judíos de aquel tiempo y ahora los católicos de nuestro tiempo cayeron en un grave error garrafal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un pan espiritual que satisface, la gente necesita oír la voz divina, la gente necesita oír esa voz para poder hallar ese pan que satisface y para obtener lo que la voz de la gente anhela. ¿Qué es lo que la voz de la gente anhela? La gente está buscando algo que de veras llene su alma. Tanta gente que con poder económico ha hecho una cosa y han experimentado con las drogas y con esto y con aquello, hasta con la homosexualidad o el lesbianismo, por ver si allí encuentran lo que los satisfaga. Porque la gente está en busca, está en una búsqueda que solamente puede Cristo suplir. Pero no lo saben o no les gusta la idea de entregar su vida a Cristo y dejar que ahora Cristo los gobierne y ahora regirse por la palabra del Señor. Se les hace como que es limitarse. Sin embargo, solamente Cristo satisface. Dice un hermosísimo himno que no está en nuestro himnario, ¿verdad? Solo Cristo satisface mi pobre corazón, algo así dice, ¿verdad? Es un himno muy hermoso, pero aquí tenemos algo muy importante. Un pan espiritual que satisface. No debemos gastar ni la vida, ni los esfuerzos, ni los recursos vanamente. En este mundo no vamos a encontrar ese pan que satisface. Lo vamos a encontrar solamente en Cristo. Pero la gente necesita oír la voz de Dios para obtener lo que su voz anhela. Y lo que la gente busca es satisfacción. Cristo dijo que había venido para darnos una vida y una vida en abundancia, por medio de Cristo. Vamos a ver la segunda consideración y nuevamente vamos a 1 Corintios, por favor, porque ahí tenemos el versículo 17, y la segunda consideración que vamos a ver o que podemos hacernos ante la mesa del Señor es que habemos una gran diversidad de personalidades con grandes necesidades. Vea lo que sigue diciendo el versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, hasta allí, nosotros, ¿quién es nosotros? Pablo se está refiriendo a los cristianos, o sea, a la iglesia. Nosotros, con ser muchos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Cristo es uno solo, el pan que satisface es uno. Pero nosotros, o sea, los cristianos, somos muchos. Y en esta cantidad de gente
hay una gran diversidad de personalidades y también de diferencias o de necesidades. Mire qué importante es que si nos paramos el uno con el otro, prácticamente tenemos casi lo mismo. Algunas diferencias de género que diferencian del hombre y la mujer, pero tenemos básicamente lo mismo. Somos tan parecidos y a la vez tan diferentes, que ahí está la gran diversidad en la cual nosotros, siendo muchos, ¿qué quería decir Pablo? Que en esta gran diversidad de personalidades y en esta gran diversidad de necesidades pasan dos cosas. La primera, vamos a verla, y esta está en Hechos 6:1. Vea lo que dice Hechos 6:1. Y aquí tenemos cuando dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Eso a lo que quiero llegar. Pablo se refería a esas diferencias de personalidades y a esas diferencias de necesidades, pero que al fin de cuentas se dan entre nosotros, como se dio en la iglesia primitiva. ¿Qué podemos decir de estas diferencias? Miren, la tendencia normal de las iglesias es a crecer numéricamente. Por eso leímos que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué estaba pasando? Recuerden, ya había habido un crecimiento de la iglesia. Empezaron en número como de 120 en número, y luego Pedro da un discurso, ¿verdad?, ante la curación de un cojo, que en un solo momento, ante una poderosa predicación que el Señor presentó mediante aquel apóstol Pedro, miles de personas se añadieron a la iglesia. Y la Biblia dice que el número de los discípulos crecía y aumentaba, y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La tendencia natural es crecer numéricamente. Bueno, en eso nosotros estamos en deuda, necesitamos crecer numéricamente, hermanos. Hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos a evangelizar, hay que ponernos a traer invitados, a hablarle a nuestros familiares, amigos, vecinos, para que crezcamos numéricamente. Pero la tendencia natural es esa. Ahora, conforme esa tendencia normal que se da en las iglesias a crecer numéricamente, nosotros, siendo muchos, empezamos a tener nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una misma fe, normalmente tenemos diferente personalidad. Y eso hace que nosotros tengamos a veces hasta de un mismo pasaje de la Biblia diferente opinión. Y eso es un peligro, porque la Biblia dice una cosa, y nuestras opiniones, por sinceras que sean, hay que llegar a una sola, que es lo que la Biblia dice. Para eso venimos, para eso asistimos, para aprender. ¿Por qué? Porque la tendencia normal de las iglesias es a crecer numéricamente. Pero también hay algo más. La tendencia anormal de los hermanos es a pelear mutuamente. Vean lo que sigue diciendo el versículo 1 que estamos leyendo de Hechos 6, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, estaba pasando un problema. La iglesia comenzó con estos judíos, con los hebreos, que eran los apóstoles, pero empezaron a predicarse el evangelio y empezaron a llegar gente gentil, gente griega, al conocimiento de la verdad. Se añadían a la iglesia, el Señor los añadía, pero aún dentro decían: bueno, somos cristianos, sí, pero tú eres cristiano gentil, griego, nosotros somos cristianos hebreos. Y tal vez como hebreos tenemos la prioridad o tenemos el principal derecho. Y entonces es muy posible
que sí estaba sucediendo una injusticia, que aquí se señala, en la distribución diaria no había equidad, no había orden, y estaban haciendo diferencias de género. Tú no eres hebreo, así que tú te esperas al final. Y entonces hubo murmuración, quizá hubo discusiones, es muy posible que hasta más de algunos se hubiera alterado, y esto da lugar a los pleitos. Por eso decimos que la tendencia anormal no es normal, hermanos. Pero que en la Biblia también hay pleitos, decía una vez un hermano. No, hermanos, sí, hasta en la Biblia se dice, bueno, que la Biblia señale que había pleitos no quiere decir que deba haberlos. ¿O acaso vamos a tomar todo lo que dice la Biblia como ejemplo? Bueno, vamos tomando el ejemplo de David, ¿qué le parece? Abusó de una mujer y luego mandó matar al esposo. ¿Vamos a hacer lo mismo solo porque está en la Biblia? Pues justamente, la Biblia señala lo bueno y lo malo del hombre, pero sobre todo señala el amor de Dios a pesar de todo. Y hay que aprender de lo bueno, pero también de lo malo para no hacerlo. Y no porque en la Biblia se mencionen pleitos o enojos o diferencias entre cristianos, quiere decir que las aguantemos aquí. No debe de ser, justamente están allí para que veamos y aprendamos. Por eso la tendencia anormal de los hermanos es a pelear mutuamente. No debe de ser así, es una tendencia anormal, porque ahora como cristianos lo normal es el amor. Lo normal es la tolerancia, lo normal es el perdón, lo normal es vernos como hermanos y estar unidos. Estas son las razones por las que decimos la segunda consideración que debemos o podemos hacernos ante la mesa del Señor. Habemos una gran diversidad de personalidades con grandes necesidades. Pero ¿qué diremos de la tercera? De la tercera consideración, vayamos por favor allá a Primera de los Corintios, capítulo 10, pasaje que estamos analizando, y vamos a ver que la tercera consideración que debemos hacernos ante la mesa del Señor es que hay una verdadera unidad en el cuerpo espiritual de Cristo. Versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, hasta aquí, somos un cuerpo. Qué bonito es el cuerpo humano, sea de hombre o de mujer, es muy hermoso. Cuando yo era artista plástico, o sea que me dedicaba a la pintura y al dibujo, uno de mis temas favoritos al que recurría con mucha frecuencia era a dibujar y pintar desnudos, lo que se llama el tema de desnudos. Y pintaba tanto de hombres como mujeres, ¿verdad? Y me encantaba la anatomía. Desde antes de entrar a la escuela de pintura, a mí me encantaba en un cuaderno copiar de los libros, especialmente de las fotografías de la Capilla Sixtina, en el Vaticano, todos los frescos de Miguel Ángel, porque ahí tenemos unos frescos, unos murales del juicio final y de la creación, donde todos los personajes están desnudos, hombres y mujeres, y me llamaba la atención ya desde muy chico toda la anatomía, los músculos, cómo aquel hombre dibujaba hombres y aún mujeres con cuerpos tan robustos y tan musculosos, que me atraía y yo los copiaba con lápiz y los dibujaba todos y me encantaba. Cuando yo llegué a la escuela por fin tuvimos las clases con modelo al natural, de personas a las que la escuela pagaba y iban y posaban desnudos ante nosotros, a mí me deleitaba dibujar, era una de las cosas de los temas que más me atraía, y ya como artista plástico, como pintor, fueron de mis temas más favoritos que yo pintaba y yo vendía, y eran uno de los temas que la gente o los coleccionistas más me solicitaban, temas de desnudos, a veces de hombre, a veces de mujer, del que fuera, pero yo pintaba tanto de uno como de otro, porque me encantaba la anatomía humana. Y digo esto para hacerles ver cuán diferentes son nuestros miembros, cuán diferente es una mano de un pie, aunque los dos tienen el pie y la mano tienen 5 dedos, cuán diferentes son y para cuán diferentes cosas se usan. En la cara, qué diferente es los ojos de la nariz o de la boca, o las orejas,
pero todos tienen una función importantísima. Y nadie va a querer desprenderse de un miembro solo porque sí. Esto es a lo que yo me estoy refiriendo, hermanos. Qué importante es que hay una verdadera unidad en el cuerpo espiritual de Cristo. Y dice Pablo, somos un cuerpo. Y habíamos hablado antes de lo diferente que somos. Eso es lo que Dios usa. Nuestras diferencias Dios las usa para un mismo fin, para la honra y gloria de Él en la iglesia. Y qué bueno que seamos tan diferentes, pero uno en fe, en Cristo. Ahí está la gran verdad. Por eso les invito a ir a Juan capítulo 17. Vayamos a Juan 17, por favor, para que veamos lo que dice la palabra del Señor en dos versículos que aquí encontramos en Juan 17. Juan 17, 20 y 21 dicen así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué bellísimas palabras de Cristo, el propósito para el que está puesto la iglesia. En primer lugar, tenemos que en el cuerpo espiritual de Cristo consiste en la intercesión de Cristo ante el Padre por nosotros. Por eso dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? La iglesia. En aquel momento eran los apóstoles, los discípulos. Pero este pasaje tiene una trascendencia por los tiempos. Y se refiere a estos, a los que están en el cuerpo de Cristo, a los que están con Cristo. ¿Y quiénes son los que están con Cristo? Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos las nuevas criaturas, las nuevas creaciones espirituales que Dios ha hecho para honra y gloria de Él, para que ahora seamos usados por el Señor para ganar almas para Cristo, para dar testimonio de que soy cristiano, para hacer luz en un mundo de oscuridad. Para eso estamos aquí. No ruego solamente por estos. ¿Por qué? Para que además estemos unidos, sino también dice, por los que han de creer por la palabra de ellos. Somos responsables de la vida de los que han de creer, hermanos. Así que empiece, por favor, a hablar de Cristo a otros. Dele buen testimonio. Tráigalo a la iglesia. Si el Espíritu Santo está obrando en esa vida, se va a quedar. En la iglesia se queda el que Dios tiene ya para que se quede. Por eso dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. En la iglesia se quedarán únicamente los que Dios tiene ya preparados para eso. Pero hay que traerlos a todos, hay que hablarle a todos que se va a quedar el que Dios tenga para que se quede. El que no, dice también la Escritura, salieron de nosotros porque ¿qué? No eran de nosotros. Y es mejor que salgan a que se queden a dañar la obra del Señor. Por esto es importante, hermanos, que en el cuerpo espiritual de Cristo nosotros tenemos del Señor su intercesión ante el Padre. ¿Para qué? Para que prediquemos. Pero hay algo más que podemos decir de esta tercera consideración, que hay una verdadera unidad en el cuerpo espiritual de Cristo, y que esta unidad consiste en esta unidad consiste en el amor de Dios reflejado en el mundo. Ese amor que nosotros vamos a reflejar, hermanos. Nosotros solamente somos como un espejo que solamente refleja una luz, la luz de Dios. Nosotros somos como la luna, no tiene luz propia, pero cuando ilumina es porque recibe la luz del sol y entonces la proyecta. Nosotros somos eso, un espejo que vamos a proyectar ese amor de Dios.
¿Por qué? Porque el amor de Dios llega a nuestra vida y nosotros lo reflejamos. Por esta razón dice el versículo 21 de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él también, el Señor Jesucristo dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Por esta razón, hermanos, esta iglesia debe mantenerse unida. Y dice Pablo que el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos une, nos aprieta, nos unifica fuertemente. Eso lo hace el amor de Cristo. Debemos amarnos, hermanos. Debemos vernos como hermanos, como hijos de Dios, todos adquiridos o comprados por la sangre de Cristo. Y ese es el pago que Dios entregó para la salvación de nosotros. Pero vamos a ver la cuarta y última consideración que podemos hacernos ante la mesa del Señor. Y volvemos ahí a 1 Corintios 10, 17, y decimos que la cuarta consideración es que habemos quienes nos hemos nutrido de la palabra de Cristo. Versículo 17 dice claramente, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos. ¿Sí? Pablo no estuvo en la cena del Señor cuando Él la instituyó. Sin embargo, dice, todos participamos de aquel pan. No se está refiriendo de aquel pan que Cristo partió en pedacitos y repartió y dijo, repártanlo, tomen cada uno, y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es parte. No estaba, y dice, todos participamos. ¿A qué se refería? A que Él mismo, como los discípulos y todos los cristianos hasta ese día, habían sido nutridos por la palabra de Cristo, al haber creído en Él, al haberlo recibido en su corazón. Cristo es el que nos nutre, el que nos enriquece, el que nos da vida. Así como el alimento, el pan que comemos, nos provee alimento para seguir con vida, para seguir vivos, Cristo eso hace espiritualmente. Vamos a ver algo muy importante. Les invito a ir otra vez a Juan, nuevamente al Evangelio según Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, vamos a ver lo que dicen los versos 60 al 69. Vea qué bonitos pasajes. Dice, al oírlas, o sea, las palabras de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos, sigue diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué palabras tan hermosas ante una situación tan complicada, en donde muchos de los discípulos de Cristo ya no andaban con Él. Vuelvo a decir lo mismo que dije hace unos días. 12 discípulos andaban con Cristo, otros 70 iban de 2 en 2 predicando. Fueron esos 70 los que se le fueron, de un jalón, como se dice. ¿Y qué diríamos de Cristo? Pues qué pastor tan malo, ¿verdad?
Se le fueron la mayoría. Claro que lo que todos esperamos como pastores es que la iglesia crezca, pero no siempre que haya mucha gente es garantía o garantía de calidad espiritual. Con Cristo se quedaron solo 12 y todavía uno de ellos era el traidor, o sea que realmente había 11 con Cristo, de los cuales en un momento dado huyeron, recuerden, y dejaron solo a Cristo. Entonces, cuidado con lo que estamos pensando, porque es importante entender algo. Nos hemos nutrido de la palabra de Cristo a pesar de que muchos las rechazan por considerarlas duras y ofensivas. Es lo que dice el versículo que leímos, ¿verdad? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué les parece? Y luego el versículo 60, que me faltó leerlo, dice que al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién la puede entender o aceptar? Nosotros no. Cristo les acababa de decir que había que comer su carne y su sangre, pero estaba hablando en un sentido figurado. Cristo lo que quería era que creyeran en Él, que le recibieran en su corazón. Y gracias a Dios que los que estamos aquí, o la gran mayoría, eso ya hemos hecho. Pero esto es lo que hace que nos estemos nutriendo de las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque también al nutrirnos de las palabras de Cristo, dejamos al Espíritu Santo nos dé una vida nueva y avive la vida cristiana con su palabra. Vean lo que dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Repito, el Espíritu es el que da vida. Y luego dice claramente: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo quería que aquellos entendieran sus palabras, que no las tomaran literalmente, que las entendieran como un ejemplo que estaba dándoles. Pero mucha gente por eso no cree o no acepta a Cristo, porque hay muchas cosas que no quiere entender o no las puede entender. Se le hacen ofensivas inclusive. Una vez me decía un amigo, un conocido: ¿cómo es eso que tú ya no vives para ti? No, ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Ah, entonces estás mal, me decía, porque cada persona vive para sí. Yo le dije: sí, la persona que no tiene a Cristo vive para sí nada más. El que tiene a Cristo ahora vive para Cristo. Le dije: ¿sabes por qué? Porque Él murió por mí, porque Él murió para salvarme. Y por eso ahora, si Cristo se entregó para salvarme, yo me entrego a Él para que ahora Él viva en mi corazón. No lo pude entender, le pareció una locura, me dijo: estás loco, no te entiendo. Y era normal. Mucha gente no nos va a entender, nos va a considerar que estamos equivocados. Pero nosotros nos estamos nutriendo de la palabra de Cristo, a pesar de que muchos la rechazan, y nos nutrimos de la palabra de Cristo al dejar que el Espíritu Santo no solo nos dé vida, sino avive nuestra vida. Pero algo más pasa al nutrirnos de la palabra de Cristo. Cuando nos nutrimos de la palabra de Cristo, podemos fijar nuestros ojos y nuestra fe solo en Jesús. Vean lo que dicen los versículos 66 en adelante de Juan 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente Cristo tiene esas palabras de vida eterna que van a nutrir nuestra alma, que van a fortalecer nuestro espíritu, que nos van a nutrir para estar preparados para esta vida.
para presentar defensa y con mansedumbre, dice la palabra del Señor, de nuestra fe, de lo que creemos. Es importante, hermanos, que nos estemos nutriendo con la palabra del Señor. Es importante que de la manera en que nutrimos nuestro cuerpo con los 3 alimentos básicos que damos hasta el día de hoy, aunque ahora los grandes conocedores de la fisiología humana dicen, o los nutriólogos dicen que hay que comer hasta 5 veces, pero en menos cantidad, pero en mejor calidad, ¿verdad? Bueno, si son 5 veces las que hay que comer, yo diría que son 5 veces las que hay que leer la Biblia también al día, ¿verdad? Según las veces que comas, son las veces que debes leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente así estaremos nutridos. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a quién otro iremos? ¿Acaso habrá en este mundo, en esta vida, alguien más que nos asegure y nos garantice, no solo con palabras, sino con hechos, que es el camino, la verdad y la vida? Solo Cristo, únicamente Él. Ante la mesa del Señor, consideremos que solo Cristo es el único pan que satisface plenamente la vida humana. Consideremos que aunque somos tan diferentes unos de otros, Cristo nos ha unido en su propio cuerpo espiritual, que es la Iglesia, y consideremos que nuestra vida depende ahora de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con una frase que dice: la cena del Señor nos invita a considerar el amor del Señor. Que Dios nos bendiga y vamos a pasar a la cena conmemorativa del Señor Jesucristo.